amigos de Ionic Motors, bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer un video introductorio donde queremos que aprendan un poco de un tema fundamental sobre las motos eléctricas, sobre vehículos eléctricos en general, y es sobre baterías. Así que acompáñenos en este nuevo video. Para iniciar vamos a hablar con una tecnología que de pronto tiene un poco más de tiempo en el mercado, es un poco más económica, que son las baterías en plomo. Son baterías que también pueden ser utilizadas en vehículos eléctricos junto a la tecnología de litio, pero tienen unas ventajas que es importante que conozcamos y unas desventajas frente al tema también. Por un lado, tenemos que son extremadamente económicas frente al litio. Estamos hablando de una tercera parte tal vez del costo, tal vez un poco menos dependiendo del importador, dependiendo de la marca y dependiendo de la fecha de fabricación de la batería. En este caso tenemos dos baterías, son baterías de plomo de 12 voltios, las dos en cualquiera de las dos, pero como se darán cuenta hay una diferencia de tamaño entre una y otra. ¿Qué es lo que hace la diferencia del tamaño de estas dos baterías? Por un lado, tenemos que esta batería almacena únicamente 12 amperios, mientras que esta almacena 32 amperios. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Dentro de las baterías hay que tener dos conceptos claros. Uno, la tensión que va a utilizar nuestro motor para funcionar. En este caso, las motocicletas de Ionic tienen dos tipos, las que tenemos disponibles, tienen dos tipos de tensión diferente, que son unas que funcionan a partir de los 72 voltios y otras que funcionan en 48 voltios. Es decir, como les decía previamente, estas celdas, las dos comparten que manejan 12 voltios cada una. Para ponerles un ejemplo, en este caso estamos hablando que para armar un banco de 48 voltios, como les dije que son las referencias pequeñas que Ionic maneja, necesitamos 4 celdas de estas conectadas en serie. Usualmente son muy gráficas, tienen los bornes, borne rojo, borne azul, positivo, negativo, se van sumando, se va conectando positivo, negativo para que el voltaje se vaya acumulando y así completemos los 48 voltios que requiere nuestra batería. En este caso, si unimos 4 baterías de estas, tendríamos un banco de 48 voltios con 4 celdas. Tenemos 48 voltios a 12 amperios, que es lo que almacena en energía la batería. Ahora bien, esto es un concepto común que tienen las dos baterías, tanto la litio como el plomo. Dependiendo de cómo se conecten las celdas, podemos aumentar o la tensión o podemos aumentar el amperaje. Ahora bien, los dos conceptos, digamos, están muy relacionados. Como les digo, el voltaje, digamos, depende del motor que estemos utilizando y el amperaje es la capacidad de energía que podemos almacenar nosotros. Es decir, si conectáramos dos celdas en paralelo de estas dos celdas, estaríamos consiguiendo una batería de 12 voltios, pero de 24 amperios, es decir, almacenaría el doble de energía. Eso, digamos, como tal, es importante si queremos aumentar nuestra autonomía. Ahora, por otro lado, tenemos esta celda que es más grande, pero la diferencia que tiene versus a esta es que aumenta la capacidad de energía que almacena. Son de 12 voltios, para 48 voltios igual necesitaremos 4 celdas, o en este caso, para una moto grande de 72 voltios necesitaríamos 6 celdas de estas conectadas en serie para conseguir los 72 voltios, y adicional a eso pues acumularía, digamos, en general cada una de estas celdas 32 amperios. Entonces tendríamos con 6 celdas de estas un banco de 72 voltios con 32 amperios, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Una celda de estas en promedio de las grandes está pesando entre 3.5 y 5 kilogramos dependiendo del fabricante. En este caso, digamos, dentro de las desventajas que tenemos frente a las baterías de litio es que para un banco de estos, con las 6 celdas que les estaba mencionando, armando un banco de 72 voltios con 32 amperios, estaríamos hablando que por cada una de estas celdas, más o menos dependiendo del fabricante, estarían pesando por celda entre unos 6 y 10 kilos, dependiendo, como les digo, del fabricante y obviamente de la capacidad de almacenamiento. Entre más almacenaje tenga de energía, en este caso 32 amperios, hay de 36, hay de 38 amperios, va a aumentar también el peso.
estaríamos hablando que si en el peor de los casos, si cada una de estas celdas pesa 10 kilos, estaremos cargando o aumentándole el peso a nuestra moto de 60 kilogramos, ¿sí? Sumado a nuestro peso, al chasis y a todos los componentes adicionales de una moto, estaremos hablando de que en peso muerto de la batería estaríamos aproximadamente, solo con la batería, 60 kilos adicionales de eso. Es un tema obviamente de evaluar, pero como les digo, la ventaja grande que tiene es el costo. Ese banco de 6 celdas estaría valiendo aproximadamente entre 1.700.000, 1.800.000, que es muchísimo más económico versus las baterías de litio. ¿Qué otra ventaja tiene? Son unas baterías muy estables en general, si se compran de un buen fabricante. En este caso nosotros pues en Ioniq utilizamos el fabricante Tianeng. Hemos oído buenas referencias también de la marca Chiliwi y también hemos escuchado buenas referencias de la marca Go Green. Son referencias que se pueden utilizar, pero pues obviamente hay que tener en cuenta que sean de ciclo profundo. En este caso estamos hablando de plomo gel, que es adecuado, es óptimo para utilizar en los vehículos eléctricos. Hablemos de las desventajas aparte del peso. Una celda de estas, independiente de eso, pese a los buenos fabricantes y los buenos componentes que se utilicen, no se garantiza por encima de los 500 ciclos. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que evaluar que el tiempo de vida de una batería de esas también va a ser entre una tercera y una cuarta parte de las baterías de litio. Tenemos que tener en cuenta que este tipo de baterías es una opción económica, es una opción para personas pues que inicialmente quieren hacer una inversión no tan grande. Una batería de estas, como recomendación, es importante no hacerle ciclos parciales, es decir, no es recomendable que utilicemos una batería de estas, la conectemos a cargar, la dejemos cargando media hora o una hora, es decir, que aumentemos la carga, digamos, de un 20% a un 50% y la desconectemos. ¿Por qué no es bueno? De cierta forma y vulgarmente, por así decirlo, se dice que estas baterías tienen memoria. Es decir, si tú a una batería de estas le dices que cargue el día de hoy hasta el 50% y mañana repites el mismo ciclo y nunca supera el 50%, se vuelve frecuente que no supere el 50% de su capacidad, la memoria comienza a asumir que esta batería en realidad su 100% es el 50% al que la estamos cargando regularmente. Es decir, estamos degradando la batería. Y de igual forma, pese a que son baterías de ciclo profundo, no es recomendable dejarla descargar por debajo del 20% porque comienza a afectar. Si utilizamos, digamos, esos ciclos de carga de una forma adecuada, podríamos asegurar que una batería de estas perfectamente podría durarle a uno los 500 ciclos, es decir, que en términos de distancia, en este caso de esta batería, podríamos llegar a obtener más o menos unos 40.000 a unos 50.000 kilómetros, que ya es importante teniendo en cuenta el costo inicial. Pero espero esta información con las baterías de plomo les haya sido de utilidad. Ahora vamos a proceder a lo que utilizamos regularmente en Ioniq Motors, que son las baterías de litio. En el caso de nuestros vehículos, de los vehículos eléctricos que utiliza Ioniq, con regularidad utilizamos las baterías de litio. ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene esto? Pues en este caso, como ustedes están viendo, nosotros tenemos 3 presentaciones diferentes que manejamos nosotros para nuestras baterías directamente, que son baterías de 40 amperios, 60 amperios y 120 amperios. Tenemos estas pequeñitas, me disculpan, esta no es el empaque que se utiliza con regularidad, y es que en realidad cualquiera de estas 3 baterías pueden ser de la misma forma, pero como ocurre con otros productos, lo que cambia en realidad es la forma en la que se empaca o que se almacenan en realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Estas baterías son de litio, tienen una química diferente de las que utilizamos acá, pero podrían bien estar construidas con esta misma forma. ¿Qué quiere decir esto? El litio en general, usualmente que se utiliza para vehículos eléctricos, es LiFePO 4 o NSM. En cualquiera de los dos son de muy buena calidad, pero la idea de eso es que ese NSM o ese LiFePO 4 puede ser almacenado de formas diferentes. En este caso tengo esto como para ejemplo. Esto se considera una celda 18650, si la han escuchado. Tiene, digamos, como tal un amperaje, igual que las baterías de plomo, como les venía hablando, tiene un amperaje y un voltaje. En este caso estas celdas son a 1.2 voltios
y tienen 3 amperios. Es decir, que si nosotros queremos tener una batería de 72 voltios, tenemos que comenzar a acumular serie paralelo estas celdas para llegar a tener 72 voltios en el caso de conectarlo en serie, ¿sí? Y en paralelo para comenzar a ampliar el amperaje, es decir, de 3 amperios, 6 amperios, 2 celdas en este caso, conectadas en serie podrían darnos a nosotros como tal 2.4 voltios, en este caso 2, dependiendo en cuenta que cada una es de 1.2 voltios, y si las conectamos en paralelo tendríamos 6 amperios, 1.2 y 6 amperios. Ahora bien, esto es una forma en la que se empaca el litio. Regularmente en Ionic no las utilizamos porque son difíciles de construir, es difícil de hacerle mantenimiento y pues hay una dependencia, y es que pese a que tengamos, pues si se imaginan, ya tenemos un banco grande, no sé, hablemos de 120 amperios a 72 voltios, serían muchas celdas de estas, donde cualquiera de estas puede fallar y eso puede interrumpir como tal el circuito en general de la batería. Identificar eso es un poco más engorroso, obviamente funciona, es un poco más económico, pero como tal en la compañía hemos tomado la decisión de utilizar otra forma de empaque que son las celdas prismáticas, ¿sí? En este caso, nuestras celdas prismáticas que utilizamos con regularidad son celdas de 40 amperios, 60 amperios y 120 amperios. En este caso, estamos hablando que se necesitarían 36 celdas de estas, ¿sí?, para crear una de estas. Obviamente, si ustedes se imaginan y utilizan su imaginación, se podrán dar cuenta que esta forma de empaque es mucho más compacta en general. ¿Es más costoso? Sí, es un poco más costoso, pero nos ayuda a optimizar el espacio que tenemos en nuestros vehículos. Obviamente tengamos en cuenta que el tema del espacio es reducido, pero liberamos peso y liberamos espacio. También son muy recomendables para utilizar en autos eléctricos, las utilizan con regularidad también y pues dan muy buenos resultados. Digamos, actualmente en este momento no tengo LiFePO. LiFePO funciona a 3.2 voltios, mientras que NSM funciona a 3.7 voltios. Lo que quiere decir, en términos generales, que necesitamos 20 celdas de cualquiera de estas para conseguir 72 voltios, que es lo que necesitan nuestros motores para moverse como tal. Podemos utilizar cualquiera de estos, pero como les digo, optimizando espacio y optimizando peso, decidimos utilizar esta presentación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar una celda de litio? Primero, la química. En el caso de NSM tenemos 1500 ciclos, en el caso de LiFePO tenemos el doble de ciclos de vida, son 3000 ciclos, pero el espacio, para darles un ejemplo, una celda de 60 amperios en el LiFePO más o menos tiene este tamaño, es decir, serían 2 de estas. Y también obviamente el peso sería el doble. Tiene una desventaja grande que es el peso, que es el tamaño y pues obviamente pues que las capacidades grandes, cuando buscamos por ejemplo en este caso que tenemos 120 amperios, sería casi 3 veces de grande de esta celda. Otra cosa adicional que tienen que tener en cuenta, que nosotros lo tuvimos en cuenta, es la capacidad de carga y de descarga de cada una de estas celdas. En este caso estamos hablando de celdas que tienen hasta 5 C de descarga máxima y 3 C de descarga continua. ¿Qué quiere decir? Que esta celda, al ser de 40 amperios, se le puede llegar a exigir hasta 200 amperios de descarga máxima y descargas continuas de hasta 120 amperios sin que la batería se estrese como tal. ¿Eso que nos permite a nosotros? Primero, utilizarlo en motores grandes y segundo, asegurarnos que pese a que les estemos exigiendo a las celdas, van a tener un comportamiento estable y vamos a mitigar cualquier tipo de riesgo que se pueda presentar. Por otro lado, KTL nos garantiza por ficha técnica 2000 ciclos para estas celdas, pero pues manejando el estándar en Ionic Motors decimos que son celdas de 1500 ciclos. No utilizar descargas profundas, es decir, dejar que la batería baje el 10% y no dejar que las celdas permanezcan mucho tiempo cargadas al 100%. Recomendación: si salen de viaje, si van a dejar la moto detenida un tiempo prolongado, es importante que no dejen la batería cargada al 100%. Ahora bien, como conclusión, tenemos que una celda de estas, 60 amperios, 40 amperios o 120 amperios, va a ser mucho más liviano que las baterías de plomo, va a durar muchísimo más tiempo, van a ser muy seguras y fáciles de mantener.
y tenemos que tener en cuenta que la autonomía o la distancia que vamos a recorrer por cada una de estas es mayor, teniendo en cuenta que liberamos peso y en este caso tenemos 40 amperios que podríamos llegar a conseguir una autonomía de entre unos 80 a 100 kilómetros por carga. Con una celda de estas podríamos llegar a obtener 130, inclusive con una conducción moderada podríamos llegar a obtener 150 kilómetros por carga, y con una de estas, que es nuestro tope de gama, podríamos llegar a tener entre 250 kilómetros, inclusive con la conducción moderada. Cuando hablo de conducción moderada estamos hablando de una conducción de más o menos unos 60 kilómetros por hora y un peso contenido de unos 60 a 70 kilogramos del ocupante. En esas condiciones podríamos llegar a obtener hasta los 300, inclusive un poquito más, kilómetros de recorrido con una batería de estas. 20 celdas de estas nos podrían llegar a dar ese recorrido como tal. Teniendo en cuenta el tema de la autonomía, es bueno que tengan claro la terminología. Usualmente en los vehículos eléctricos van a encontrar que se refieren en kilovatios. Los kilovatios básicamente se calculan multiplicando el voltaje de la batería, el banco de la batería, por la capacidad de almacenamiento. En este caso, 120 amperios, 20 celdas hacen 72 voltios, tendríamos aproximadamente 8.4 kilovatios. En este caso tendríamos más o menos unos 280 kilovatios, y en este caso tendríamos aproximadamente 4.3 kilovatios. Eso es todo lo que tenemos nosotros que decir frente a las baterías. Nos gustaría, si nos faltó algo, nos comenten, nos escriban comentarios. Si tienen preguntas, estamos dispuestos a responderlas. Espero que esta información les haya sido de utilidad para la hora de tomar una decisión de comprar un vehículo eléctrico, bien sea una motocicleta, una bicicleta asistida o inclusive un carro. Entonces nada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este video. Ya saben, compártanlo, denle like, suscríbanse a nuestro canal y los esperamos en otra ocasión. Muchísimas gracias y bienvenidos a Ionic Motors.